pero digamos que prefieren volcarse a las obras europeas porque notaban que el mercado europeo estaba de alguna manera más sólido que el mercado argentino, y si alguna vez querían vender sus obras era preferible tener un autor extranjero. En realidad, el auge del mercado de arte en la Argentina va a comenzar varios años después, a través de las sucesiones históricas que tienen que ver con el mercado de arte que se fueron sucediendo en el país. En la segunda década del siglo ya hay varias galerías, y hay galerías que traen artistas extranjeros. Por ejemplo, la de Domingo Miao. Picasso llegó a hacer una exposición también en una galería de un señor alemán que se llamaba Müller, que estaba en la calle Florida, cerquita de Plaza San Martín, y que él traía artistas alemanes, artistas franceses, y lo trajo en el año 34 a Picasso a hacer una muestra, con el resultado que Picasso no vendió ninguno, ¿verdad? Y según dicen, él dijo, no vuelvo a poner en Buenos Aires. Nada. Y una de las obras que trajo, porque él sabía que Buenos Aires no era una ciudad para la vanguardia, trajo su periodo rosa, que era el tema de los circos y todo eso. Una obra famosa de esa época está en el Metropolitan de Nueva York y estuvo exhibida en la Galería Lumière y no se vendió. Sí, en cambio, en esa misma galería tenía el pintor argentino quizá más conocido de aquella época, que era Fernando Fader, que muere en el año 35, y hasta el año 35 lo representó y hizo la muestra póstuma de Fernando Fader con un éxito muy grande de venta. Fíjense que Picasso no vendió y Fader vendía. Eso quiere decir que había una reconsideración por parte del público a comprar obra de artistas argentinos. Y esto nace cuando la clase media se hace poderosa en la Argentina. Ustedes saben que a través de la historia, cuando comienza la libertad de sufragio y el gobierno de Irigoyen, hay un crecimiento económico que sobre todo se manifiesta bajo el gobierno de Alvear, pero hay un crecimiento económico muy importante y hay una consolidación de la clase media. Esa clase media, que había sido muy pobre, originariamente inmigrantes, que llegaron al país entre fines del siglo XIX y principios del XX, creó la posibilidad de que artistas argentinos coloquen cuadros en casas de estas personas. Ahora, Alvear fue un promotor de las artes, vivió casi la mayoría de su edad madura, o digamos de su formación, la vivió en París. Ustedes saben que se casó con una mujer que era cantante de ópera, que era de nacionalidad portuguesa, pero que estaba por todo en primera dama, porque Alvear, cuando lo elige el presidente, no estaba en el país. Otra de las cosas raras de aquella época, votaban a un hombre que no estaba, que no había hecho campaña política. Algo parecido también pasó con Sarmiento, cuando elige al presidente no estaba en el país. Estaba en el barco y venía desde Estados Unidos. Bueno, durante el gobierno de Alvear se popularizaron las intervenciones del presidente en las inauguraciones. Una de las inauguraciones más importantes fue, en aquella época también en la Galería Wilson, en el año 25, fue la de Pettoruti. Pettoruti fue un pintor que asumió la vanguardia estando en Europa, y por su origen italiano, de familia italiana, hizo la vanguardia en Europa al lado de todo el movimiento que encabezó el poeta Marinello.
ese movimiento que tenía que reflejar la velocidad de los cambios históricos que estaba viviendo el siglo XX, produjo en Pettoruti un efecto muy especial, porque él admiraba mucho a Juan Gris, que era un cubista español. No recuerdo ahora el apellido en este momento, el apellido Juan Gris. Juan Gris era un seudónimo y mezcló el futurismo de los italianos con el cubismo y produjo una expresión que ahora nos es familiar. Todos recuerdan las obras de Pettoruti, pero que en su momento, en el año 25, causó un revuelo. Alvear fue a la inauguración, fue temprano, digamos fue a las 2 de la tarde, la inauguración era a las 7, y cuando vio la obra le dijo: usted es un gran artista, pero creo que la gente no lo va a entender, así que tenga mucho cuidado. Desde ese entonces Pettoruti colocaba vidrios, porque al ver mucha gente, cuando no entiende, el problema del espectador es que se encuentra con una cosa que lo supera en cuanto a interpretación, y es estúpida. Desde entonces le puso vidrio a sus cuadros teniendo... A él le sirvió porque, claro, ese escándalo fue muy conocido en Buenos Aires y tuvo defensores muy importantes. Todo el grupo PROA, que estaba Borges, Solar, Nora Borges, Eva Méndez, Macedonio Fernández. Había un grupo bastante intelectuales que lo defendieron a Pettoruti. Y fue una promoción muy importante para Pettoruti, que le sirvió para abrir las puertas en el mercado argentino. También otro de los... Alvear acudía a todas las inauguraciones, sobre todo de Wilco. Hay una famosa foto con Enrique Policastro, otro gran artista de la generación que después iba a hacer explosión en los 30, en los 40, y está fotografiado donde la primera vez que veo a un hombre que yo lo conocía, Policastro, en los últimos años de su vida, era inimaginable que tuviera elegancia, con un smoking, con el cuello palomita y esa cosa que se usaba en el calzado, las polainas, estando fotografiado al lado de la vida. Bueno, después en los años 30 se produce lamentablemente un corte institucional que nos va a durar más de 50 años hasta que alcanzamos otra vez un sistema democrático mucho más formal que anteriormente. Pero las sucesiones de gobiernos militares en general no incidió en el arte de vanguardia. El arte se desarrolló a pesar del desequilibrio institucional de la Argentina. Es curioso esto, porque si bien muchos de estos gobiernos fueron fuertes, prohibieron cosas, nunca prohibieron porque quizás creían que no los tocaba el arte de vanguardia en la Argentina. Fíjense que en Argentina comienzan los movimientos de arte concreto e invención en el año 45, que es realmente una vanguardia muy importante, no solamente para la Argentina. Ustedes calculen que el impresionismo surge en París en 1870. La primera muestra impresionista es 32 años después, cuando ya el impresionismo estaba cesando, estaban los fauvistas, estaban los postimpresionistas. Y hay un dato realmente que es digno de destacar. Cuando Pettoruti hace la pintura cubista, estamos atrasados solamente unos 10 años o 12 años. Pero cuando se hace el arte concreto e invención, somos contemporáneos a los movimientos europeos de vanguardia, o casi contemporáneos. O
Por ejemplo, Mondrian empieza con sus pinturas en los años que conocemos, más fácil, los tonos absolutos de color, y ese movimiento geométrico que genera su obra, es de los años 30. Y este movimiento de los artistas de arte concreto de invención hace eclosión en los 45, pero ya en los 40 habían presentado obras muy interesantes. En ese movimiento estaban artistas que después fueron muy importantes históricamente, como Maldonado, como Lito, como todavía vive, gracias a Dios, en Yomi. Estos artistas, algunos en el movimiento de arte concreto de invención, otros en el movimiento que se hizo paralelo, pero que igual tenían las mismas maneras de interpretar no la realidad, sino esa cosa que es la geometría, que es la inercia. Todo ese movimiento generó que hubiera galerías que se especificaran en algún tema. Por ejemplo, la Galería Argentina se especializaba en los temas de los paisajistas argentinos, donde ponía, por ejemplo, Quirós, donde ponía, entre otros, Gastón Harry, o los artistas que algunos consideraban tradicionales. En cambio, había galerías dedicadas a la vanguardia, que por supuesto tuvieron muy poca duración. Pero en los años 60 aparece una galería nueva, mejor dicho, un poco antes de los 60, pero digamos que cuando en el 60 comenzó a conocer, que era un Marcial italiano, que había llegado en Argentina después de terminada la Segunda Guerra, se llamaba Alfredo Bonino. Bonino, junto con su socio Enzo Medeghini, hacen una galería al mejor estilo de las galerías de vanguardia. Si bien su galería estaba dedicada también a la revisión de algunos artistas, como Victorica, que ya en los 60 estaba fallecido, aparecieron gente nueva del mundo del arte, como Maldonado, como Lito, como todo el grupo de los 60 de la otra figuración, como De la Vega, Noé, Machor, Deira y el grupo de la neofiguración, encontraron en la Galería Bonino un lugar apto para exponer y además con éxito comercial. Bonino llegó a ser la galería más importante de la Argentina y una de las primeras galerías del mundo que podía colocar una muestra y vender todas las obras de arte. Lamentablemente el panorama cambia después de los años 60. Digo lamentablemente porque las galerías ya no son tan importantes dentro del mercado de arte o no cumplen muchas veces con las expectativas más bien de los artistas, que es trascender a través de la venta. Como les dije al principio, el comprador, el coleccionista, es la única persona que puede ayudar al artista, es el único mecenas del artista. Bueno, nos lleva a un momento actual en donde aparecen nuevas corrientes, quizás no con la fuerza con que venían las corrientes anteriores, esas corrientes gravitantes, pero es un poco también lo que en filosofía se llama la aceleración del tiempo. Ustedes saben que nosotros nos damos cuenta del paso de los años a través de las transformaciones que vamos sufriendo en lo personal y en lo que vamos viendo. Ha llegado un momento en que todo se vuelve muy cambiado.